programa es presentado por Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Daniotti Farmacias, líderes en tecnología y en stock de medicamentos. Abierto las 24 horas. Daniotti Farmacias te espera en sus 4 direcciones. Carpal, líderes en tecnología, calidad certificada y compromiso con el medio ambiente. Desde Colonia Carolla, lideramos el mercado de pallets en Argentina. En cada obra, en cada terreno, en cada desafío, Cantera Boesio está presente. Áridos de calidad para construcción, arena fina y zarandeada, piedra bola, granza lavada, triturados, tierra negra y más. También realizamos trabajos con pala cargadora y servicio de camiones volcadores. Cantera Boesio. Bienvenidos a un nuevo Impulso Emprendedor. Hoy recibimos a dos referentes que transformaron una idea en una voz, que ya lleva 37 años al aire. Eric Italia y Jorge Parodi, junto a otros jóvenes periodistas y técnicos, se animaron a montar una radio FM cuando todo era instinto, coraje y ganas de comunicar. Una radio nacida desde la vocación y que creció desde la esencia del oficio y desde ese impulso emprendedor. Hablamos con ellos. Los invito especialmente a ver y atender la entrevista porque nos dejan mucho para aprender. Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Suberán Viajes, compartimos con vos la alegría de viajar. Viajes a medida, paquetes turísticos, todo el asesoramiento para viajar seguro. Explora, desconectá, viví. Nosotros nos encargamos del resto. Suberán Viajes. En radio, ¿no? En radio primero acá. Nos tocó esa brillante oportunidad, ¿no? Primero como empleados y luego con lo que sigue el programa, Emprendedores, ¿no? Sí, porque coincide con un momento muy especial de la Argentina, donde volvíamos a la democracia. Eric y yo estudiamos periodismo y otras carreras, y nos permitía expresarnos. Había una especie de euforia que se combinó con la vocación de varios periodistas, comunicadores, que coincidimos en el tiempo con un mismo sueño. Bueno, había que darle una forma. Primero acá se arrancó con Don Sánchez, que fue el gran emprendedor, me parece, de los medios, Don Luis Sánchez, con la radio de circuito cerrado. Después en la FM tuvimos la suerte con Eric de arrancar, allá por el año 86, 87, y luego cuando nos animamos hicimos una especie de cooperativa entre 8 periodistas y técnicos de la zona, y allí nació Radio Alternativa, que después se convirtió en Radio Jesús María. Recordemos que no había legislación que ampare lo que había que enseñarle a la gente dónde escuchar una radio en FM. Realmente es algo que hoy los chicos dirán ¿qué están haciendo? Eso hacíamos de docencia, ¿no? Para decirles en 93.9, que fue la primera señal en el dial, dónde encontrarla, porque antes todas las radios eran en AM. Sí, es verdad, y además me parece que la pasión, el sueño, la vocación, las ganas de contar cosas del lugar en el mundo donde vivíamos, donde éramos originarios todos los entonces chicos de la radio, como se denominaba, nos unió. Yo creo que fue más entusiasmo que otra cosa. De todas maneras, Miguel Gramajo, Miguel Gómez, que todavía están en la radio, fíjate vos, el mismo Queco Ariosti, Graciela Totis, Gabriela Guzmán, dejamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestra vocación acá en esos primeros años. Estoy hablando del año 1988, llevamos 37 años, y la radio durante todo el día en FM era toda una novedad, y tuvimos
la suerte de que la gente nos adoptara por simpatía o por lo que fuere, y más allá de las limitaciones, porque no nos van a creer, ni siquiera teníamos teléfono fijo. Esa época era Entel, ¿te acordás? Teníamos que hacer... Bueno, nos animamos a hacer cosas, transmisiones y cosas que hoy parecen fáciles, pero en ese momento eran inimaginables. Es más, antes de empezar con la radio, esta idea de cooperativa, fuimos a hablarlo al entonces intendente, Héctor Picat, porque la idea era hacer una radio en la biblioteca municipal. Pucho Picat tuvo el tino de decirnos, no chicos, si hacen eso van a ser siempre empleados municipales. Entonces, lárguense solos. Tienen tiempo, tienen juventud, tienen ganas, y así fue como nos largamos. Y además el puntapié justamente luego fue la normalización, una frecuencia habilitada, luego 2, porque sumamos una repetidora para Cadena 3 en Jesús María, y luego también lo que ya la gente más joven tiene a mano, celular mediante, la primera radio online y el primer portal, Jorge, ¿no? Algo impensado en esa época, cuando no existía ni siquiera una conexión 4G, ¿no? Había que tener teléfonos. Luego con los años, década del 90, ya la nueva etapa de todos los medios de comunicación, ¿no? Creo que fue el primer portal y que hoy identifica la radio como la radio del portal, ¿no? Qué cosa especial y que nos moviliza mucho. Claro, el portal y la intención de hacer periodismo fueron básicos, incluso va más allá de lo económico, pero no es porque lo nuestro fuera filantrópico ni nada por el estilo, pero uno de los principios que creo que nos mantuvo el eslogan de periodismo hecho por periodistas, la independencia, no depender de los organismos estatales, nos costó el doble. Es más, tuvimos en algún gobierno en el que criticamos mucho la imposibilidad de que nos auspiciaran, y esto nos fortaleció indudablemente, porque nuestro capital era la credibilidad y el sustento publicitario surgía justamente de la parte privada. Esto nos dio un hándicap, nos dio una proyección, e incluso paralelamente algunos de los integrantes que se desprendieron luego, caso Miguel Gramajo, inició otro proceso fundamental en la comunicación de la zona, la televisión por cable, el entonces Canal 5, que fue un éxito, y que estaba conformado con la misma gente de la radio. Y justamente hablando de gente de la radio, el hecho de formar periodistas que luego tuvieron proyección a medios incluso nacionales, es otro de los orgullos de esta radio, ¿no? Y mucha gente que pasó por acá. Y sí, hablando de gente que pasó, el hacedor de este programa es Gustavo Heredia, vos, Gustavo, y sabés mucho de parte de esta etapa que hemos formado como crecimiento en medios de comunicación, ¿no? Por eso justamente lo quería consultar, he sido testigo de parte de lo que cuentan, pero no estaba en los inicios y quería saber justamente esos comienzos. El primer paso fue animarse a dejar de ser empleado para tener algo propio. ¿Costó? Eso creo que hay que acostumbrarse, sí, pero me parece que cada uno lo tenía incorporado, ¿no? Y en mí personalmente no me costó, fue un desafío, pero me gustó mucho, no sé, yo creo que la mayoría, ¿no? Porque el periodismo es eso, lo que sí cuesta es adaptarse a tu entorno familiar, luego si ya estás con una proyección familiar, justamente, pareja, hijos, yo creo que eso es ya hablando específicamente del emprendedor periodista, ¿no? Que también no es empleado, sino que tiene que potenciar un producto económicamente hablando. Sí, lo primero es hacer un producto como en todos los servicios, ¿no? Vos vendés algo intangible que es la publicidad, pero para vender la publicidad tenés que ofrecer un producto creíble en ese momento que se escuche. Y en el caso nuestro teníamos trabajo, teníamos otro trabajo, otro tipo de trabajo dentro del periodismo. Estábamos relativamente cómodos, pero queríamos algo más, queríamos, con lo pretencioso de la juventud entonces, dejar una impronta. Creíamos que se podía hacer periodismo de otra manera, darle voz a los centros vecinales, transmitir de distintos lugares, hacer cosas que tal vez en otra estructura no hecha por periodistas no lo tuvieran en cuenta, ¿no? Nosotros sobre todo nos
basábamos en el criterio periodístico y a partir de allí creíamos que se podía monetizar. Para eso tuvimos que transformar a algunos. Bueno, Eric tiene capacidades empresariales y comerciales, tanto como Miguel Gómez, y tuvieron que sacrificar por allí algunos aspectos del periodismo para llevar adelante el radio, porque tuvimos vendedores, como decía Eric, había que explicarle a la gente al principio qué era la FM, pero después fue prácticamente solo, no es el gran negocio, pero estamos haciendo lo que nos gustaba en el lugar del mundo que elegimos para vivir, y a la vez, en el caso de Eric, en el caso mío, además de hacer radio y televisión acá, estamos trabajando en Córdoba, en la incipiente Cadena 3, que todavía era LB3, y eso nos daba una, entre comillas, chapa. Pues, si trabajan en un semejante medio, bueno, tan malos no son, por lo menos utilizamos eso, y la posibilidad de aprender de grandes maestros. He trabajado con Mario Pereira, con Ronnie Vargas, en mi caso con Víctor Brizuela, hemos podido viajar, hemos podido cubrir cosas importantes, pero siempre decimos que el orgullo máximo ha sido poder mantener durante un tiempo un medio donde se hablara de nosotros mismos. El primer programa de televisión que tuvimos acá, lo hacía Eric, se llamaba Así Somos. Y era un poco la posibilidad de ser una especie de espejo de una realidad que no tenían en cuenta los medios grandes o los medios que llegaban a nivel nacional o provincial. Y además en esa época no había la proliferación de imágenes y materiales en vivo que hoy genera un individualismo en la familia, ¿no? Cada uno está con su celular y cada uno siguiendo particularmente lo que quiere, ¿no? Y en ese entonces yo creo que el fenómeno también del canal de cable en esa época, en ese momento, sí. Bueno, era la reunión familiar, ¿no? Que para ver el noticiero con las imágenes de la zona. Hoy ha cambiado, yo creo que la continuidad de la radio es el fenómeno de que la mayoría, como dice Jorge, éramos periodistas y que teníamos pasión por esto, ¿no? Más allá de los temas económicos, que seguramente también te debe interesar a vos, Gustavo. Y sí, como nos decía Eric, nos interesa lo económico, por sobre todo porque hablar de un medio de comunicación es algo totalmente distinto a todos los que hasta el momento hemos presentado en este programa. Los ingresos de los medios dependen de los anunciantes y cuando la publicidad, muchas veces vista como un gasto y no como una inversión, es lo primero que se suprime en épocas de crisis tan reiteradas como las que nos tiene acostumbrado nuestro país. A eso se refieren después de esta breve pausa. Y acá hemos pasado hasta fenómenos como saqueo en supermercados. En Buenos Aires, claro, en la época del Alfonsín. no se sabía si iba a haber festival de Doma y acá estábamos con la radio. En el Yo 2001, yo creo que inflaciones, hiperinflaciones. el tema que no fue prioridad lo económico, ¿no? Ahí está, lamentablemente, lo que en ese entonces no había, lo que hoy sí puede ser que sea importante. Sugerencias, capacitaciones y gente que explica a un emprendedor que también es fundamental lo económico, ¿no? Creo que eso ha variado con el tiempo. Sí, todo buen proyecto se termina cuando no hay sustento económico, eso está claro. Pero en el caso nuestro tenemos un colchón de publicidad, yo me acuerdo que hacía a la mañana, y teníamos 2 carpetas en ese momento escritas enormes, es decir, tenemos cantidad,
de publicidades de empresas o comercios chicos que hacían el esfuerzo y que tenían respuesta en ese momento, ¿no? Y... Perdón, Jorge, ¿y qué era lo que hacía que esa gente todavía siguiera aún que estuviera en un contexto de crisis? Y porque tenían respuesta, tenían rebote. O sea, lo que se decía acá, estoy hablando de los 90 hasta el 2010 más o menos, rebotaba en todos lados, justamente porque era un producto que se consumía, era un servicio en ese momento necesario en cierto punto, era una necesidad, como en todo juego de oferta y demanda. Había una demanda de la gente que participaba, que se sentía... se logró algo muy importante, que es que la gente se sintiera representada. Algunos creían que la radio le podía solucionar problemas más que la municipalidad. No era así, éramos un canal, una intermediación en todo caso. Pero fíjate vos el tema, sin ser un negocio, un gran negocio, porque en realidad nosotros terminamos viviendo de lo que hacíamos en los otros medios, y en la radio a veces no es que poníamos, porque no poníamos, pero a veces salíamos hechos, ¿no? O sea, ese fue un error. Pero no hemos tenido problemas laborales, juicios laborales, pero ninguno, ninguno en 37 años, toca madera y tal, pero no hemos tenido graves problemas. Hemos pasado situaciones difíciles, muy difíciles como cualquier empresa, pero pudimos salir a flote. Siempre fue la gente la que nos tiró el salvavidas. Desde el primer día, cuando empezamos, parecía, no sé, una florería, porque no, éramos los chicos de la radio, promedio 24, 23, 25 años, y la gente nos traía macetas, flores, regalos. El primer día, el 7 de junio de 1982, desde ese día la gente nos apoyó. Y el tema que es el estudio donde estamos ahora ha sido la base de la radio, ¿no? Y es la radio del centro. Me parece que eso también hoy se confirma, porque hay muchas radios que emiten desde otros lugares y por ahí no hay mucho contacto personal. Acá era personal, ¿no? Y acá en este lugar, acá estuvo cuando habilitamos transmisiones del Festival de Doma y también hablabas de nuestra incorporación en Cadena 3, Mario Pereira sentado. Vino acá, se sentó Mario Pereira. Entonces, y se llenó. Se llenó de gente. A ver, tal vez en este momento no seamos los número uno, pero siempre hemos tenido un piso, una base y una credibilidad. Durante mucho tiempo me parece que fue la radio. Hoy estamos compitiendo, pero hay otras propuestas que tuvieron un pico, un salto, y hoy ya no existen. Nosotros tenemos el orgullo de decir que seguimos existiendo y nos siguen escuchando, y además creo que la radio, obviamente con su hermanita menor, que es sin duda las redes que hoy explotan, y que es mérito de Eric fundamentalmente, siguen teniendo la vigencia que teníamos hace 37 años. Y además, apuntando al objetivo del programa, hablando de emprendedores, yo siempre le decía antes a Gustavo que por ahí no me agrada mucho la sobreinformación, el sobrecoacheado, pero que es necesario. Pero yo voy a que primero la pasión y luego mirar la particularidad de lo que estás narrando, Jorge. En todos estos años, nosotros continuamos simplemente con información regional, que hoy gracias a las redes se nacionaliza, pero se genera porque la noticia surge del interior, y no estamos copiando noticias de último momento nacionales, y en los portales y en los contenidos digitales son la mayoría, el 90% contenidos netamente regionales. También es cierto que la falta de un criterio empresarial y de una formación empresarial no nos permitió optimizar el producto y el esfuerzo. Esto está claro. A lo mejor con otra formación estaríamos hablando de otra cosa, o de un crecimiento mucho más significativo. Esto también, tenemos deficiencia de formación empresarial. Lo nuestro ha sido más intuición y sentido común que otra cosa, pero fundamentalmente ha sido, si hay algo, si hay un atributo para destacar, una
una gran honestidad intelectual, en el sentido de que decíamos lo que creíamos, nadie nos condicionó nunca, y creo que a ninguno de nuestros periodistas, para decir lo que pensamos. Y eso, más tarde o más temprano, es lo que se denomina prestigio. La Radio Jesús María, antes Radio Alternativa, tiene eso, porque popular puede ser cualquiera. Vos salís desnudo a la plaza de San Martín y todos hablan de vos, y van a hablar un día, 2 días, 3 días, pero que te crean y que te sientan parte y que se sienten identificados, me parece que es un trabajo de muchos años y de una mínima conducta. Un par de cartas documentos por ahí, nomás, nada más. Sí, algunos que se enojan, pero no de empleados, sino de algunos que no les gustó lo que dijimos, especialmente, ¿no? Funcionarios especialmente. Funcionarios pero mientras más se enojen, mejor. Si estamos para eso, para molestar. Si el periodismo creemos que, a ver, para ensobrados, para este periodismo devaluado, poco creíble, hay por todos lados, aún con nuestros defectos, porque no somos ni los dueños ni los inquilinos de la verdad. Además, los periodistas estamos invictos, ¿viste? Nunca nos equivocamos porque nunca metemos la pata en el barro, puede que sea así. Y de acá deben creer, esto se la saben todo, no sabemos nada. Pero cuando vienen como candidatos a prometerte cosas, bueno, vos después, a ver qué prometiste y qué cumpliste. A ver, cuando un político es candidato tiene todas las soluciones. Cuando es funcionario tiene todas las excusas. ¿Qué consejo, qué recomendaciones desde la experiencia le daría a quienes están arrancando con un emprendimiento cualquiera, que es básico para cualquier rubro? En este ambiente es complicado, porque hoy se ha transformado, hay mucho influencer hoy, y que generan noticias a veces sin chequeo y sin investigación. Y no hace referencia a esto que es lo que estamos hablando de la radio, ¿no? Yo veo que hay tantas alternativas y formas de plantear una noticia en las redes, que no hay equipo, no hay manual de estilo, no hay seguimiento de un hecho, y nos quedamos en 10 segundos en una publicación. Hablo de solamente emprendedores de esto, pero en general yo creo que seguir la pasión, desde hacer un alfajorcito hasta poner una empresa, soñar con una empresa gigante, en lo que a uno le gusta y en lo que uno se siente apasionado. Sí, es la base, pero a eso hay que profesionalizarlo, a eso hay que darle un contexto, orden y progreso. Si no tenés los números en claro, si no tenés una proyección, si no tenés un presupuesto, si no tenés objetivos claros, no solamente, bueno, en el caso nuestro no periodístico, sino lo empresarial, porque en definitiva, esta es una empresa de la que come mucha gente. Entonces, si vos te equivocás, esa gente lo paga. Y la responsabilidad es grande, porque una radio, depende del tipo de radio que quiera. Podés hacer una radio musical, ponés inteligencia artificial, vendés publicidad y no tenés gasto. Puede ser una opción. Nosotros elegimos la otra parte por una cuestión pasional o profesional, lo que fuere. Pero creo que a la pasión, a cierta capacidad, a cierto prestigio hay que ponerle orden. Y el orden significa saber cómo se maneja una empresa. Su historia tiene varios de los ingredientes de la fórmula emprendedora. Detectaron una necesidad en un rubro que les gustaba, para lo que se formaron y son capaces. Tenían un propósito y un norte claro. Superaron crisis y se fueron adaptando a los cambios y nuevas tecnologías. Pero también reconocen sus falencias. Escucharlos es entender que un proyecto perdura cuando tiene identidad, constancia y una convicción que no se negocia. Su radio, hecha por periodistas y emprendedores, es prueba viva de que las grandes trayectorias también empiezan con un primer paso. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Impulso Emprendedor. Desde la Municipalidad de Jesús María entendemos que una buena idea puede transformar comunidades. Por eso, acompañamos a nuestros emprendedores con capacitación, vinculación y acceso a créditos para impulsar la economía local. Más info en www.jesusmaria.gov.ar.
En Vergese Cerámicos construimos más que espacios. Comprometidos con la calidad de atención al cliente, nuestra dedicación y conocimiento nos diferencian y nos hacen tu socio de confianza. Vergese Cerámicos, valores que perduran, calidad que se siente. Belchiare, colchones, somiers y electrodomésticos. Amplio centro de distribución y showroom en pleno centro de Jesús María. Presencia en todos los portales web más importantes y atención las 24 horas en nuestra web www.belchiare.com.ar con envíos express a todo el país. Tenemos la gran alegría de contarles que Colonia Carolla suma una tecnicatura superior. La tecnicatura superior en marketing digital. ¿Y por qué marketing digital? Veníamos hablándolo con la directora del Instituto Zarela Moyano de Toledo, porque Colonia Carolla tenía una demanda dentro de los productores, los empresarios, los industriales, que nos decía, no podemos contratar a tanta gente de marketing digital en la zona porque no hay, tenemos que buscar en otro lado. Y el Zarela Moyano hizo un estudio de cuáles son las carreras que los jóvenes quieren hoy. Y salió también marketing digital. Tomando esto, la palabra que nosotros teníamos de la demanda laboral de marketing digital, con los análisis de datos que tenía el Instituto Zarela Moyano, diciendo que los jóvenes querían estudiar esta carrera, que es la carrera del futuro, decidimos solicitar juntos al Ministerio de Educación el nodo Colonia Carolla del Instituto y que ahí se va a dictar la carrera de técnico superior en marketing digital. Una carrera del futuro, sumando así a nuestra oferta educativa de la zona, una carrera terciaria más en Colonia Carolla, de las cuales las inscripciones ya están abiertas, se pueden inscribir todas las personas que tengan el secundario completo y desean hacerla. Va a ser un cursado bastante cómodo, porque son 2 semanas virtuales y 1 semana presencial. ¿A dónde pueden inscribirse? A través del CIVI, del CIVI2. Quienes no tengan el CIVI2 pueden hacerlo, si se les complica se pueden llegar al Centro Cívico de Colonia Carolla y les ayudamos a hacer el CIVI2, que es por donde van a preinscribirse a esta carrera, que en marzo tendrá su curso de nivelación y en abril comenzarán las clases en el edificio de la Escuela Proa de Colonia Carolla. Están abiertas las inscripciones para técnico superior en marketing digital y también para técnico superior instrumentista en la Escuela de Música de Colonia Carolla, teniendo así Colonia Carolla 2 escuelas de nivel superior. Y así estamos llegando ya al final de este programa. Les recordamos que en las redes sociales se nos encuentran como Impulso Emprendedor, ya sea en Instagram, en Facebook, como así también en YouTube, por donde pueden volver a ver este programa si así lo desean. Y también les recordamos a los emprendedores que aquí disponen de un espacio totalmente gratuito para darse a conocer. Simplemente tienen que contactarnos, ya sea por las redes o la línea permanentemente habilitada con producción del programa. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene para hacer juntos un nuevo Impulso Emprendedor. Este programa fue presentado por Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Daniotti Farmacias, líderes en tecnología y en stock de medicamentos. Abierto las 24 horas. Daniotti Farmacias te espera en sus 4 direcciones. Carpal, líderes en tecnología, calidad certificada y compromiso con el medio ambiente. Desde Colonia Carolla, lideramos el mercado de pallets en Argentina. En cada obra, en cada terreno, en cada desafío, Cantera Boesio está presente. Áridos de calidad para construcción, arena fina y zarandeada, piedra bola, granza lavada, triturados, tierra negra y más. También realizamos trabajos con pala cargadora y servicio de camiones volcadores. Cantera Boesio.